Misión Internacional Rema del Salvador presenta su programa Por un Evangelio Genuino, el Rema de Dios para las Naciones, con el pastor Belisario Molina. Y ahora con ustedes, seminario mañana, todos los hermanos de Apopa, seminario mañana, amén. Corintios, Primera de Corintios, amén. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Amén. Entrando a una nueva dimensión, el mensaje de hoy. Entrando a una nueva dimensión. Capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Leámoslo en voz alta el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otra vez, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Siéntense. Présteme atención los minutitos. Entrando a una nueva dimensión. Las iglesias tradicionales, se les llamó tradicionales porque no tienen una vinculación con operaciones sobrenaturales del Espíritu. Y yo quiero que usted esta mañana comprenda que el hecho de que nosotros estemos en Cristo no es solo con el objetivo de que seamos nuevas criaturas y que solamente testifiquemos de un cambio de muerte a vida, sino que el Señor conduce la vida de la iglesia a una dimensión sobrenatural. Quiere que haya sobrenaturalidad, y lo que hemos leído aquí es sobrenaturalidad. Aquí no es una cuestión natural, esto es sobrenatural. Los bautistas, los centroamericanos y algunas iglesias de las Asambleas de Dios han anulado este capítulo, diciendo que este capítulo está nulo, que no tiene nada que ver con nuestros tiempos
y que era nada más una participación de carácter pasado y que no tiene nada que ver con nuestros días, mucho menos con la iglesia de hoy. Sin embargo, San Pablo habla de que no debe de haber ignorancia en el pueblo de Dios. Hermanos míos, dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. El Señor demanda que no tiene que haber ignorancia sobre las dimensiones espirituales y sobre el manejo de la vida sobrenatural en la iglesia, como si esto fuera algo raro, algo que no tiene que ser entendido por la iglesia, sino solamente limitarnos a la salvación, a que Cristo salva, Cristo nos ha salvado y por eso le adoramos, y quedarnos básicamente solo en la adoración y en la gratitud de la salvación. El Señor quiere que avancemos a una nueva dimensión. Él quiere que entendamos que Él es un Dios sobrenatural. Es un Dios real, de manifestaciones verdaderas, de manifestaciones reales. Y antes de entrar a ello, San Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aclara, sabéis, dice él, que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos. Es decir, que él aclara bien las procesiones que hacían las religiones antiguas en la época de él, llevando ídolos. Esto de pasear ídolos por las calles es viejo. Antes que naciera la iglesia católica, ya paseaban ídolos en las calles. La iglesia católica adoptó esta procesión y ahora siguen todavía haciéndolo. Pablo dice, sabéis, dice, que cuando erais gentiles, es decir, cuando erais pecadores, se os llevaba como se lleva a ese muñeco a todas partes, sin que el muñeco pregunte a dónde lo llevan, sin que el muñeco diga para dónde lo llevan, ni a dónde lo van a poner. Así, dice Pablo, se nos llevaba a nosotros sin ninguna razón. Es decir, que venga para acá, usted se hacía, venga para acá, se hacía. Pero Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son, hermanos, las manifestaciones sobrenaturales de Dios que vienen a confirmar que Dios está obrando en usted de una manera diferente a la tradicional, como se os llevaba a los ídolos mudos. El Señor quiere que nosotros entendamos este principio, que Él habla del bautismo con el Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas. Él, cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo pudo haber venido y la gente pudo haberse quedado así. Pero cuando el Espíritu Santo vino en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la gente comenzó a hacer algo que no hacía nadie y que tampoco fue aprendido en una universidad. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hablar en otras lenguas, el profetizar, fue la evidencia de haber recibido poder en los días de los apóstoles. Y eso fue normal. Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros. Él profetizaba, tenía todos los dones en él, y insistía en que la iglesia debería de manejar los dones. Cada persona debería de entender que venir a la iglesia no solo se trata de venir un rato, pedir perdón, cantar un rato, sino avanzar a una nueva dimensión, el ser usados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio nuestro esta mañana y Él quiere usarnos a nosotros de una manera especial, pero tenemos que entrar a esa dimensión. Tenemos que empezar a creer en la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, porque usted lo ha leído literalmente, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho suyo, para que usted crezca en las cosas de Dios, para que usted sepa que Dios está con usted, para que usted sepa que esto no es carnal, que esto no es invento de un par de pastores que andaban bolos, inventaron la Biblia e inventaron la iglesia. No es cierto. La iglesia fue fundada por el autor y consumador de nuestra fe, el cual vino y estableció que esta iglesia ni las puertas del infierno la pueden detener, y que Él se manifestaría en la iglesia de manera poderosa a través de los dones del Espíritu Santo y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros avancemos a ese nivel. No podemos quedarnos en el nivel bajo de una vida espiritual que no trasciende,
que no pasa de ser una persona que solo viene a pedir y que solo viene a pedir y que más o menos canta, sino que tiene que ser usado por Dios como instrumento del Espíritu Santo para la manifestación del Espíritu. El que profetiza, dice Pablo, es mayor que el que habla en lenguas. Incluso habla de niveles en los que son usados por Dios en el Espíritu, que el que profetiza mayor es que el que habla en lenguas, porque el que profetiza da un mensaje claro a la iglesia sobrenaturalmente. El que habla en lenguas habla para sí mismo. Por eso Pablo decía que el que profetiza mayor es que el que habla en lenguas. Ahora, el que habla en lenguas no es menos tampoco, porque es una manifestación sobrenatural que debe estar confirmada en cada creyente. Esto es bien importante, hermanos. La Biblia dice que el Espíritu Santo Dios se lo dio a todos los que quieran pedirlo. La promesa del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, no está reservado a los pastores, ni reservado a los profetas, ni reservado a los apóstoles, sino que es para nosotros, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es para todos aquellos los que quieran. Pero recibirlo es desearlo. Usted no puede recibir algo que no desea ni que tampoco cree que existe. El Espíritu Santo es real en medio nuestro. Él es el que nos guía, Él es el que establece el poder de la palabra, Él es el que pone la guianza. Y como lo leímos literalmente, que Él reparte a cada uno como Él quiere. Reparte. El Espíritu Santo viene a las iglesias a repartir dones. ¿A qué viene? Como Él quiere. Pero ¿cómo es que Él quiere? En la disposición del creyente. Cuando el creyente está ubicado, cuando el creyente ya no lo llevan así como llevaban a los ídolos, que ni entiende qué está haciendo acá y que ni tiene claridad de lo que está haciendo en la vida espiritual, sino que sabe de dónde viene, sabe en quién ha creído, sabe para dónde va y sabe en lo que se quiere convertir en la iglesia. Por eso le insistía que debemos de estar definidos en las cosas del Señor, porque Dios nos quiere usar. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere usar a todos? Pero hasta el día de hoy hay hermanos que no entienden eso, que Dios los quiere usar. Ya no solo es de adorar, ya no solo es de cantar. Eso es bello, eso es agradable a Dios. Pero lo que Él quiere es usarlo a usted como un vaso, como un instrumento para provecho de los demás y para provecho suyo en las cosas de Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y por ello aquí dice la Biblia, no quiero que ignoréis. Usted no puede estar ignorante de lo que le estoy hablando esta mañana. Usted no debe estar ignorante de las cosas sobrenaturales del Señor. No puede estar ignorante de esto. No puede ignorar el don de sabiduría, el don de ciencia, la palabra de sabiduría. No la puede ignorar el discernimiento de espíritus. No puede ignorar la revelación de la palabra. No puede ignorar la revelación de Dios a través de los dones. No puede ignorar eso. Tiene que haber claridad en usted de que la vida espiritual o la vivimos en la carne o la vivimos en el espíritu. Y muchas personas viven su vida cristiana en la carne. Y vivir en la carne no necesariamente que usted ande fornicando, adulterando, que ande robando. No. Hay gente que cuando dice, mire, hermano carnal, es porque tal vez creen que anda robando con mujeres o anda haciendo cosas malas. No. Hay personas que son muy buenas, son rectas, incluso en los pecados capitales no le fallan a Dios, pero andan en la carne, su vida está en la carne. No hay adoración, no hay expresión, no hablan en lenguas, no hay una adoración entregada, no creen en los milagros, no creen en el don de la fe, que hay que desarrollar la fe, no creen en esas cosas, y por eso su vida cristiana es reducida a un momento de aburrimiento aquí en la iglesia. Es un momento de aburrimiento. Viene, está bien, pero está aburrido el volado, está raro, porque usted ignora que el Espíritu Santo está en medio nuestro y que es en espíritu y en verdad que ahora le servimos a Dios, y que no es en la carne. Digan amén si están claros eso. No es en la carne, no es en la carne, no es en la carne. Y ser carnal no cuesta. Solo deje de venir a la iglesia y ya se puso carnal. Deje de leer la Biblia, deje de orar, ya empezó a caminar en la carne. Deje de obedecer a Dios, ya está en la carne. Porque la lucha del creyente es contra la carne. Dice la Biblia que el creyente es el único ser que tiene dos naturalezas. Una
que clama las cosas del espíritu y que busca las cosas de arriba, y otra naturaleza que quiere las cosas de abajo, y las dos luchan entre sí, dice la Biblia. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu son contra los de la carne. Por eso es que los cristianos somos los únicos seres en la tierra que experimentamos tremendas confusiones, porque por ratos vivimos una vida de santidad, de temor, y repentinamente empezamos a hacer cosas que ofenden a Dios y que no son agradables a Dios, y cuando uno reflexiona se siente mal, se siente muy mal, porque uno ni siquiera creyó que iba a cometer tales cosas. Pero es allí donde usted debe saber que debemos de hacer morir la carne en nosotros. Y hacer morir la carne es una responsabilidad personal. Eso no tiene nada que ver con el pastor, ni tiene nada que ver con la iglesia. Pablo dice: haced morir en vosotros lo terrenal. Es decir, que es una responsabilidad nuestra. Morir cada día es mi responsabilidad. Ir muriendo al hombre viejo y dejando que el Espíritu Santo me vaya usando cada día, y que el nuevo hombre creado según Dios vaya perfeccionándose en el temor de Dios, en el ser usado por Dios. Esa es la tarea oficial de los hijos de Dios. Es que usted no necesita un policía que lo ande cuidando, un detective que lo ande señalando de aquí para allá. Es que morir al pecado es responsabilidad nuestra. Estemos aquí, estemos en la calle, estemos en otra parte, somos la luz del mundo y debemos de alumbrar como tiene que alumbrar un hijo de Dios. Somos la sal de la tierra. Si tenemos que ser los verdaderos hijos de Dios aquí y afuera, lo vamos a hacer, guardándonos para Dios. Pero si usted no hace morir en usted la carne, ¿cómo va a ser usado por Dios en el espíritu? Y son dos naturalezas: una que jala las cosas eternas y otra que quiere hacerlo volver a su mundo. Somos los únicos seres en la tierra que tenemos dos naturalezas. El impío tiene una. Por eso los impíos, eso hacen lo que quieren y eso no sienten ni remordimiento. En cambio los creyentes somos cristianos hoy, y el creyente tiene un fenómeno. ¿Cuántos han pecado alguna vez hoy ya siendo cristianos? Y los que no dijeron amén, ¿qué pasó? Los que no dijeron amén, ¿qué? ¿Cuántos le han fallado a Dios hoy que han sido cristianos? ¿Le han fallado feo? ¿Qué siente usted cuando le ha fallado a Dios? ¿Se siente feo o no? Uno se siente choleña delante de Dios. ¿Y sabe por qué es? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Sabe qué es redarguir? Es recordarle lo malo que usted ha hecho y llamarlo al arrepentimiento. Es decir, que usted tiene dos predicadores. Tiene al pastor Belisario, pero tiene otro allá adentro, que es el Espíritu Santo, que le habla siempre. Amén, hermano. Ese siempre lo va a redarguir, siempre. Ese siempre lo va a redarguir, y ese es bien fregado, el de adentro. Porque si usted, por más que usted quiera, no me olvido, hay gente que de plano se tiran a la maldad y ya me olvido, que a mí me importa, y de repente en unos 5 minutos de reflexión que tenga, ¡pum!, aparece: bandido, arrepentiste, el Señor aquí, y el Espíritu Santo empieza a llamarlo. Y por eso el creyente, media vez, yo siempre le voy a decir algo y se lo voy a establecer antes de entrar al tema de los dones. Los que somos hijos de Dios verdaderos, ya no podemos nunca más volver a ser impíos. Digan un buen amén. Ya no se puede. Y hay hermanos que lo han querido probar, que habiendo aceptado a Cristo, habiendo estado en las cosas de Dios, se van a fregar al mundo. Si yo les preguntara cómo les fue en esa salidita que tuvieron, ¿cree que gozaron todo lo que hicieron? ¿Cree que se deleitaron bien en lo que hicieron? Ya no. Imagina un diácono de esto, un pastor de esto, un siervo de Dios, una profetisa de aquí, que se va y se viene a echar los tragos, se viene a fregar con alguien allá afuera. Esa conciencia de lo que ha sido, ¿cree que lo va a dejar tranquilo? Entonces uno no puede ser, o es un buen cristiano, porque un buen mundano ya no podemos ser. Usted no puede ser un buen mundano, ya no.
Ya no puede. Se puede ir a dar una vuelta y a fregar, y Dios se lo va a sonar por andar de desobediente. Pero ya no puede, es feo. Y me imagino que en el mundo, echándose los tragos, fregando otra vez, y sabiendo que estuvo ministrando Santa Cena algún día, y que estuvo orando, y que estuvo predicando. Imagine usted en el mundo, ¿quién va a hartarse un trago tranquilo así? En cambio vaya a ver un impío, uno que es impío, échate otra vos, apurate, yo pago el resto. Felices o no, y le vale. Pero el cristiano no. Y más el cristiano después que le pasa la zumba, o le puede pasar la locura con la mujer que anda, el cristiano reflexiona, y el momento llega de redargüimiento, porque el Espíritu Santo vino para redargüir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no podemos escapar de él. Es la locura escapar del Señor. Y yo se lo voy a decir con toda propiedad: mejor métase de cabeza acá, porque ya no puede volver allá. Digan amén, pues, hermano. Ya no puede volver, se lo digo en serio, no puede volver. Y si vuelve, va a ser el peor mundano, porque ni va a ser ni buen mundano ni buen cristiano. No se puede. Aquí hay algunos que han vuelto, tenían 3 años, 2 años de haber seguido en la iglesia, y se fueron a fregar. Aquí están sentados ahorita. ¿Y qué? No pudieron estar allá afuera. Y si usted le pregunta: hey, ¿cómo te fue? Choleña, dicen. ¿Y qué pasó? ¿Disfrutaste lo que hiciste? La muerte, dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es lo mismo echarse un trago un tipo que es mundano, ese disfruta la carne, ¿o no? A que uno que ha sido hijo de Dios y va de nuevo al pecado, ese ya no disfruta lo que hace. Y se lo digo en serio, no lo va a disfrutar. No lo va a disfrutar. Así que no se atreva a hacer una locura, porque no lo va a disfrutar. Mejor métase con Dios aquí. ¿A quién le plació tenerlo? A Dios le plació tenerlo a usted aquí. Yo siempre he pensado: ¿y por qué no está otro aquí? Pues, ¿por qué Dios no fue a traer a otro? Si hay gente mejor que usted, ¿o no? Hay gente mejor que yo, y mejores que usted. Nosotros éramos lo vil del mundo, escogió Dios. Cuando el Señor fue a buscar los que iba a llamar, y vio lo peor. ¿Quiénes somos lo peor? Nosotros. Se quita lo peor del mundo sentado. No tenemos planta ya, pero eso éramos. ¿Sí o no? Eso éramos, lo peor del mundo. Y así dice: lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Lo vil del mundo escogió Dios. Es decir, que Dios se fijó bien qué iba a escoger, y nos escogió a nosotros como lo peor. ¿Para qué? Para glorificarse en nosotros. Y eso es importante hoy. Dice que nos ha hecho templos del Espíritu Santo. ¿Qué somos ahora? ¿Otra vez qué somos? ¿Otra vez? ¿Cómo le suena? Templos del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu ahora? ¿A dónde está? En nosotros. ¿Se imagina usted anda el tesoro más grande del universo dentro de usted? Es el Espíritu Santo. Y si usted no cree eso, vaya, el Espíritu Santo ¿nos habla o no nos habla? Vale, le voy a decir, dice que el Espíritu Santo, Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es que es una plática de adentro. ¿Cuántos han sentido esa plática? No es el mensaje. Es que usted siente cuando adora, cuando está en la casa, en algún momento usted sabe que es hijo de Dios, y el Espíritu le da testimonio diciéndole: mira, sos bandido, pero sos mi hijo. ¿Sí o no? Sos bandida, pero sos mi hija, y te perdono y te ayudo, pero sos mi hija. ¿Lo han sentido eso? ¿Han llorado alguna vez sintiendo eso? Que son hijos de Dios. ¿Y sabe cuando uno sabe más que es hijo de Dios? Cuando uno le ha fallado a Dios y se reconcilia y viene a los pies de Él. ¡Qué reconciliación más poderosa! Y fíjense cómo es de misterioso. Usted viene a reconciliarse con alguien que no mira. ¿Sí o no? Con alguien que no ve. Cualquiera. Por eso que los hombres inconversos, cuando vienen y lo ven llorando, y Señor, perdóname, ayúdame, Señor, y usted llora. Bueno, los que lloran, pues algunos ya ni la de cocodrilo sacan, pero los que lloran: Señor, perdóname. Claro, un inconverso dice: ¿y este a quién le está llorando? ¿Y este por qué está llorando? ¿Y este qué onda? Pero usted sabe que le está hablando a su amor, al Rey de Gloria, al que lo ha perdonado, al que lo ha alabado. A ese Rey usted le está hablando. Y esa es la verdad de la realidad de nuestra vida espiritual, ¿o no? No se puede escapar de Él. Dígalo conmigo: no se puede
escapar de Él. No se puede escapar. Así que se lo dejo bien claro a usted. No se puede escapar de Dios. Y aunque usted quiera ser como Jonás, lo van a ir a traer. ¿Sí o no? El Jonás se fue al barco y toda la cosa, y hasta se metió en el barco y fue a hacer cosas. A un pez fue a traer el Señor, se lo hartó el pez y lo fue a tirar donde Dios quería. Cuando Dios lo quiere ir a traer a usted, Dios va a usar hasta lo que usted no se imagina. Dios puede usarla hasta lo que usted ni tiene idea. Dios es capaz de hacer que una piedra tenga boca y le hable. Y hasta una vez lo dijo: si ustedes callan, las piedras van a hablar, dijo. Así que las piedras pueden hablar para predicarle a usted. Un niño, una persona, una esposa, una situación. Hablemos de los terremotos. Yo me acuerdo que en el 2001 hubo gente que tenía 10 años de andar caído. Fue el terremoto y yo me acuerdo el siguiente domingo, pero es que estaba full la iglesia, hermano. Bueno, a la mitad del mensaje estaba cuando ya empezaron a pasar varios. Ni el llamado había hecho, porque Dios ya había llamado. ¿O no? Ojalá venga otro ahorita, una buena sacudida para que la gente se componga. Pero eso es lo importante. Pero hay que entrar a una nueva dimensión. ¿Cuántos entienden eso? Que hay que entrar a una nueva dimensión. Dejamos claro que usted ya no puede volver, hermanos. Lo van a traer de nuevo. Y hay hermanos que solo en eso están. Se van, Dios lo va a traer. Se van, Dios lo va a traer, porque Él es misericordioso. Se van, Dios lo va a traer. Vienen sin dientes, quebrados, porque Dios pega duro, ¿o no? Porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Le quita esto, le quita lo otro, lo hace pasar pobreza después de haber tenido prosperidad. Dios le quita todo. Abre la refrigeradora, no hay nada. Abre la alacena, no hay pero ni fideos ahí, no hay nada. No tiene nada. Dios le arranca todo y lo vuelve a traer. Y como hay gente que tiene un carácter indómito, dicen cuando están sin nada, Señor, hoy sí, Señor, perdóname, hoy sí. Y el Señor dice: es que no sos vos el que vas a decir, es tu rendición. La persona empieza de nuevo. Al ratito medio Dios le suelta. Es que hay gente que Dios no le puede soltar bendición, porque la bendición lo ocupan para irse. Es un misterio. ¿Usted no es de esos? ¿Aló? Medio le da Dios bendición para afuera de la iglesia. Cuando venía pata, siempre venía a la iglesia. Le dio un carro al Señor, ya no, nadie le ve la cola ya. ¿Dónde está? En la playa. ¿Dónde anda? Viendo a la suegra. ¿Dónde anda? Allá en Chalate. ¿Dónde anda? Allá en Oriente. ¿Dónde anda? En Honduras. Pero en Honduras de su vida. ¿Dónde anda? Y el carro, de repente dice: se le hizo leña el carro. No, que no se le hizo leña. Dios le dijo: te di una bendición, y las bendiciones no son para perderse. Las bendiciones son para consagrarse, para estar agradecido, para dedicarse. Para eso son las bendiciones. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos saben que son nuevas sus misericordias cada mañana? Hey, hermanos, si se echaron más de 14,000 gentes el año pasado y usted está vivo, ¿no fue una de ellas? ¿Cuántos accidentes de tránsito y usted no transita en la calle? ¿Sí o no? Vaya, usted está aquí, está vivo. ¿A cuántos microbuses le dieron fuego y al suyo no? ¿Y es casualidad eso? ¿Cómo se oye de que hay crisis en el país y usted está gordito? Bien gordito. ¿O no? Y hay crisis. ¿Cuánta gente perdió sus carros? Les embargaron la casa, les embargaron todo. Y usted conserva lo que tiene. Es que son nuevas sus misericordias cada mañana, y grande es su fidelidad. Por eso tenemos que avanzar a ser instrumentos de Dios. Yo he cometido errores en mi vida, yo ya no me detengo en eso. Pero una cosa he hecho: jamás he abandonado el ministerio. Nunca. Ahí estoy. Y he vivido diferentes escenarios. Escenario glorioso de multitudes, escenario donde solo hay 8 y ahí había comenzado, escenario donde no tenía para comer, donde estaba pata, escenario. Nunca me fui, porque iba a ir a hacer afuera, pues, que iba a andar de loco en otro lado.
Dios me llamó a hacer esto y tenía que hacerlo. Así empecé en esa esquinita ahí, 2 tablas, 2 ladrillos, ahí puse el culto la primera vez. Hasta cuando entraron unos hermanos aquí les di lástima. No, ay, siervo, qué lástima, pero ahí vamos, hermano, primero Dios lo ayude, me dijeron así, con desprecio. Bueno, pero me dijeron la verdad, Dios me ayude. ¿Y me ayudó o no me ha ayudado? Pero yo no me muevo. Yo le sirvo a mi Señor. He hablado en lenguas, he profetizado, he tenido discernimiento de espíritus, he reprendido al diablo toda mi vida, he predicado con el corazón en la mano a la gente con toda mi alma, he llorado horas enteras delante de mi Señor, he leído la palabra al revés y derecho. A veces he querido hallar hasta en la pasta a ver si tiene algo, ¿me entiendes? Ya que todos los versículos ya los leí, quiero ver si en la pasta hay algo también, porque esa es mi tarea. He tratado de decir, Señor, revélame. Me ha dado profecía, me ha dado palabra, discernimiento de espíritus, me ha dado revelación. El Señor me ha dado, y lo más glorioso para mí, que Él ha llegado 2 veces a mi casa. Él en persona llegó a mi casa 2 veces. Ese es el testimonio más poderoso que yo tengo en el ministerio, que Él llegó a mi casa. Y a mí, como le digo a la gente, a mí qué importa lo que la gente quiera decir y que quieran pensar. Él llegó a mi casa. Sí, me habló, Él llegó a mi casa. Él estuvo ahí en la sala. Yo estaba en un escritorio y de repente se llenó toda la sala de luz, todo así, pum, como topar, toda la sala de luz. Yo caí al suelo y me acuerdo que estaba con la cara en el suelo llorando, puro niño, y le vi los pies al Señor y Él se acercó. Cuando se venía acercando, yo no aguantaba y le dije, Señor, me vas a matar, porque no aguantaba. Y eso, cuando yo leo en Juan, que dice que Juan, cuando el Señor se le apareció, a Juan se le aguadaron todo. Eso es normal. La carne se aguada ante la gloria de Dios. Eso es normal. Cuando Dios se le presente a usted, nadie está en pie. Daniel cayó al suelo, Juan cayó al suelo, todos caen al suelo cuando el Señor se presenta, no cuando lo botan los otros. Porque hay un montón de locos que andan botando gente. Ya están caídos y lo siguen botando. No. A la gente hay que enseñarle que se levante o no, que se ponga de pie. A mí no me interesa por qué votan a la gente. A mí lo que me interesaría es, después que lo votan, ¿qué hacen cuando se levantan? No hacen nada. No hacen nada. Esa gente que cae al suelo hoy, esa misma que cae al suelo hoy, son los mismos que después ya no van a la iglesia, no quieren servir, no se quieren entrenar. ¿Para qué lo votan? Además no es bíblico. Yo se lo voy a decir, no es bíblico. Y no me importa si lo hace Benny Hinn, y lo hace Cash Luna, y lo hace quien sea. No está en la Biblia. Cristo no lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Los apóstoles no lo hicieron. Ya solo con ellos 2 ya está cerrado el caso. Si ellos no lo hicieron, ¿para qué lo va a hacer usted? Porque en ellos se manifestaron todas las manifestaciones en el Señor. Caminaron sobre las aguas, multiplicaron panes, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y todo. Hablaron en lenguas. Todos los apóstoles vivieron todos los 9 dones. Lo que aquí estamos hablando, ellos lo vivieron y lo dejaron revelado en los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo que no esté en la Biblia? No se puede. Es que mire, hermano, allí dicen ellos, es que la manifestación del Espíritu se da a cada persona, pero está aclarando la manifestación de los dones, no de otras manifestaciones que no están. Dice, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, al otro profecía, al otro esa manifestación de los dones. Es lo que Pablo está hablando. No está hablando de botar gente, no está hablando de tirar gente o de caer en el sueño del Espíritu. Allí no habla de eso, por amor al cielo. Está hablando de los dones. Cuando se refiere a la manifestación del Espíritu, se refiere a los dones. ¿Y por qué los dones? Porque en los dones está completo todo lo que necesita la iglesia. No necesita más. Discernimiento de espíritus. Ahí está, la iglesia necesita ojos. El discernimiento de espíritu es saber qué espíritu está operando. Si es el espíritu del diablo, si es el Espíritu Santo o es el espíritu del hombre. Entonces la persona que tiene el discernimiento de espíritu debe saber qué es lo que está operando en la persona. Entonces son los ojos espirituales. Ahí está. Eso necesita. Pero sí, imagínense, y lo botan, y más el papayazo que da en el suelo, más tonto ha de quedar. Entonces no podemos hacer eso.
No porque yo esté en contra, sino porque no está en la Biblia. Pero el discernimiento de espíritu sí está. Pablo iba caminando y una mujer decía: esos son siervos de Dios que les anuncian el camino de la salvación. Óiganlos, ellos son siervos de Dios. Pero la mujer estaba endemoniada. Y dice, más desagradando a Pablo, le dijo: espíritu de adivinación, te mando que salgas en el nombre de Jesús. Y le echó fuera al demonio, dice. Pero lo que la mujer decía era verdad, lo que decía era correcto, lo que decía estaba pegado a la razón. Eran siervos de Dios, ¿sí o no? Que caminaban delante de Dios y que anunciaban el camino de la salvación. ¿Era correcto o no? Pero para Pablo el discernimiento le ayudó, que era un demonio el que estaba hablando. Entonces necesitamos discernimiento. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ese discernimiento hay que entregarse a Dios y decirle: Señor, repartime eso a mí, para yo saber qué está pasando en la vida de mis hijos, en la de mi mujer, en la iglesia. Cuando hay una manifestación, saber qué es. Por ejemplo, me acuerdo una vez que yo fui a una iglesia donde todos estaban danzando y empezaron a echar espuma y a caer al suelo y a reírse y a gritar. Y el pastor decía: están llenos de mosto, decía él, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero cuando yo llegué a ver el cuadro ese, que por cierto la vez pasada les conté, lo que yo vi fue, el Señor me habló del choque. Demonios, eran demonios, son posesiones en el culto. Y los sacaban vomitando, echando espuma, pero el pastor diciendo desde el púlpito que era el Espíritu Santo. Ese pastor estaba ciego. El Espíritu Santo, jamás los que hablaron en lengua echaron espuma, jamás estaban vomitando, jamás hacían locuras. Los que hablaron en lengua dice que estaban sentados hablando en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen en orden. No, hombre, están endemoniados, dije yo. Y empecé a ver, y cuando fui a ver a las aulas donde los tenían, quebrando, golpeando y hablando fuerte. Y lo peor, me acuerdo que me acerqué a una aula de esas y uno de esos profetizando, el demonio profetizando. Es decir, que usted puede llegar a la confusión, lo que Pablo dice, que en los posteriores tiempos vendrían espíritus engañadores. Satanás se viste como ángel de luz. ¿Cómo usted va a saber si una profecía es de Dios o no es de Dios? Por discernimiento. Por eso que se han ido bien chuca toda la gente hoy, con los apóstoles y profetas, con los profetas, con ese montón de gente que anda: el Señor me ha dado una palabra, recibíla. ¿Cómo que el Señor me ha dado una palabra? Es que no sé, ese estilo de ministración no está en la Biblia. Ese es un invento de estos señores del movimiento apostólico moderno. Eso no está así. Pablo jamás le llegó a decir a Timoteo: aquí tengo una palabra para ti del Señor. No, en carta se la mandó, para que la repitiera un montón de veces y la leyera y la creyera. Y le dice: Timoteo, hijo mío, al acordarme de tus lágrimas recuerdo, y le escribe. Pero Pablo no andaba con esas bayuncadas. Pablo era un hombre tranquilo, normal. Es que él era normal como hombre, pero en la vida era un hombre sobrenatural para obrar también. Pero eran normales, eran hombres normales. No tenían plante de pavos reales después de hacer un milagro o después de ser usados por el Espíritu Santo. Eran hombres normales. Sanaban un paralítico en el nombre de Jesús. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. Ya estaba sanado, va, salud, le decían, nos vemos. Y esto que no habían orado, pero tenían el don de fe. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? El don de fe es creer lo imposible. Es ver como Dios ve, es creer como Dios cree. Ese es el don. Y el don, hoy aquí la gente dice: no, usted tiene que ir a orar 14 días para que Dios lo use en sanidades. No, si no tiene el don, aunque ore 14 días, no va a haber sanidades. ¿Qué es el don? Y si no, dígame, ¿cómo es que sanaron a ese y no habían orado? Explíqueme pues, doctores de la ley, ustedes, digo doctores en teología, fariseos les dije, no. Dígame, explíqueme cómo es que sanaron a un paralítico sin haber orado. Es el don. Y ni lo dejaron orar. Y después salió Pedro y se ganó 5,000 personas. Y no había orado el tipo todavía. Pero dígame, ¿estaba puesta en tela de duda la santidad de Pedro?
Estaba en duda la vida honesta de Pedro. Estaba en duda la entrega de Pedro. Estaba en duda la claridad de la visión de Pedro. Ellos habían orado toda la semana, todo el tiempo, como era costumbre oraban. No estaba puesto en duda, estaban entregados. Es que Dios a los siervos entregados, Él los usa, los va a usar, los va a usar, los va a usar, los va a usar. A los que se entregan los va a usar. ¿Amén o no? Los va a usar a ustedes. Pero si se entregan. Pero usted todo el tiempo así de lejitos, no tocando nada, que me da miedo, que no. Métase. El paralítico entró saltando ya después el cojo, dijo, estos hombres, y se fue a abrazar a Pedro y abrazó al otro, y llegaron toda la gente. ¿Qué pasó aquí? Es que, y este que no es el paralítico, sí, pues ustedes lo sanaron. ¡Ey, qué bárbaro! Ustedes lo sanaron. Y empezó la gente a hacer el ruido de que ellos lo habían sanado. Y entonces Pedro se enojó y le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Les dijo. Salió como debería ser, la humildad, la sencillez, la sensatez, el darle la gloria a Dios. Pedro lo tenía a flor de labio y le dijo, ¿por qué ponéis la mirada en nosotros, señores? Le dijo, hey, ustedes, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Cheque ese punto, chequelo, óigalo. ¿Por qué ponéis la mirada en nosotros? No les gustaba la fama, no querían quitarle la gloria a Cristo, no querían que la gente pensaba que ellos tenían poder. Ellos querían darle la gloria al que se la merece, al que reina por los siglos de los siglos. Y el que había sido sanado era por el Señor. ¿No ha visto hombres hoy que con cámaras, gran plante, y hasta hacen cosas y hasta caminan ante la gente como diciendo, mírenme a mí, yo soy aquí el poderoso? A mí me dan ganas de vomitar cuando miro pastores y miro profetas y miro evangelistas así. Digo, semejantes topos deberían de quitarse de ahí, porque el Señor dice, a otro no daré mi gloria. ¿Eso está claro o no? A otro no daré la gloria. ¿La gloria es del Señor o no es del Señor? El único coro que se va a cantar en el cielo es, a Dios sea la gloria, de aquí de la tierra. De ahí todos van a ser celestiales, pero el único que va a cantar en el cielo es, a Dios sea la gloria. Eso se va a cantar. Tenemos hombres aquí así. Por eso no se asusten que repentinamente los grandes hombres de repente son quitados del mapa. Dios permite esto. ¿Y sabe por qué caen? ¿Por qué caen? No solo le roban la gloria a Dios, dice, fosa profunda es la mujer necia y apartada de razón. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Es una amenaza. Entonces usted lo que no tiene que hacer es enojar a Dios, porque el día que Dios le suelte su protección, es segura somatada en su vida. Es segura somatada, se lo digo en serio. El día que Dios nos quite un poquito su protección, va para el suelo al siguiente día, hermano. Y ya no se detiene, y ya no hay remedio. Por eso estar agarrado de Dios, si es que esto es una cosa seria. Esto es serio. Por eso cuando dice la palabra de Dios acá, y con lo cual cierro, dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Provecho. Debe sentir. Ahora la pregunta más directa: ¿siente provecho estar en la iglesia? ¿Siente provecho estar aquí? Ahora la pregunta es: ¿siente que va creciendo? ¿Que va entrando a algo diferente? ¿Que debe entrar a algo diferente? Pues ahí está el punto. Dios quiere que usted ya no se detenga en un nivel, que avancemos a otra dimensión, que caminemos en otra dimensión. Ya no sea la misma persona, ya no sea el mismo hermano aburrido, apagado, tibio, frío y sin ser usado. ¿Para qué usted? A veces yo le voy a decir una cosa: hay gente que tiene grandes, bueno, es plante, pero hay gente que para comer usa los vasos de plástico y las vajillas de vidrio y porcelana las tienen metidas en un mueble de adorno. ¿Cuál es el chiste? Y hartándose en vasos de plástico, hasta todos negros así rayados por los cuchillos. Y las grandes vajillas guardadas. ¿Sabe que así son ustedes, como esas vajillas? Dios está usando otros de plástico porque usted no quiere.
Aquí estamos los de plástico. Dios nos está usando los vasitos de esos de barrito. Ahí nos está usando. Porque usted, señor, de porcelana no quiere. Usted, señor, vajilla de oro, rellenada con oro, no quiere. Entonces ahí la gente cree que la vajilla, para eso es. A mí me regalaron 2 tazas que vienen, le echan oro, ¿verdad? Le echan oro. Una que son de Washington y otra me la regalaron allá. Unos hermanos que las tenían ellos de adorno. Yo ahí me harto el café todos los días. Le doy uso a ese volado. Diga gloria a Dios. Todos los días. Ahí está, con oro. ¿Está siendo usado o no? ¿Cuántos son vasijas del Señor aquí? ¿Va a ser usado por Dios? ¿O va a estar de adorno, hermanito? Se ve bonito de adorno porque se ve así impecable, sin hacer nada, tranquilo, no es nada. Se ve bonito, pero no sirve. Por eso decimos aquí que el que no sirve, no sirve, hermano. ¿Cuántos van a hablar en lenguas este año? ¿Cuántos van a profetizar aquí en Rema? Hermanos, dice que tiene que haber una profecía, 2 y a lo más 3 y por turno. Cuando las profecías se dan, el pueblo se edifica, se consuela y se exhorta. Es decir, que una persona que profetiza dice que es mayor que todos en la iglesia. La persona que profetiza. Pero ¿cuántos hermanos aquí no quieren profetizar? Es que no sé si voy a ir al culto. Ay, ni siquiera tiene definido el venir a la iglesia. ¿Cómo Dios lo va a estar usando en profecía? Capítulo 14 de Corintios. Léalo ahí por favor, versículo 26. 14, 26 y con esto terminamos. 14, 26, ¿qué dice? Vaya, así son los cultos. Aquí los cultos son buenos, porque tenemos alabanza, adoración, pero nada más. Alabanza, adoración y un montón de gente tiesa. Porque Dios no la usa, no quieren ser usados por Dios. Porque ignoran los dones. Y Pablo, ¿qué dijo en el versículo 1 del capítulo número 12? No quiero que ignoréis. No quiero que ¿qué? Si usted no puede estar ignorante de tremenda dimensión espiritual, hermano. Digan amén, pues. Si la gente cree que solo es venir a la iglesia, pegarse en el pecho igual a la católica, estar ahí. No, señor, hay que ser usado en los 9 dones. Y aquí, como el versículo, Pablo pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Así, como que el Pablo entrara por ahí por la esquina. Hey, hermano, aquí en la puerta. Hey, pastor Belisario, ¿qué hay cuando usted se reúne? Hay lengua, hay interpretación, hay revelación, hay doctrina, hay alabanza. Y yo al verlos a ustedes, que no hay nada, Pablo. Esto no quieren nada. ¿Ya me entendió? ¿Me expliqué bien? Algunos todavía hacen así, los de los panes sin levadura. ¿Ya entendió? Entonces, ¿a qué viene pues? Ay, hermanos, que vengo cansado del trabajo. ¿Y qué? ¿Usted podría venir cansado del trabajo? A profetizar, a hablar en lenguas, a hacer de bendición a la iglesia, a tener discernimiento, a tener el toque del Señor, a tener la unción del Espíritu Santo aquí en la iglesia. ¿Podría venir o no? Es más, dice la Biblia que el Espíritu Santo fortalecerá nuestros cuerpos mortales. Le voy a decir algo: cuando usted venga fundido a la iglesia y usted entra a la dimensión del Espíritu, el cuerpo se fortalece. Después usted sale como que vamos a la vigilia, dice después, ¿eh? Vamos a la vigilia, y venía cansado. Pero ¿quién le dio fortaleza? Así dice: el Espíritu Santo fortalecerá vuestros cuerpos mortales. Práctica. ¿Qué hay pues cuando reunís? Nada. Porque los hermanos hasta para orar son fríos, calmados, apagados, porque usted está ignorando que debe ser un instrumento de Dios en la iglesia. 6 meses, quizás un año tenía yo, bien, un año, y la primera vez yo me fui a meter donde estaban los obreros y le dije al pastor: pastor, deme chance, quiero estar en medio de los obreros y los pastores. Él me dijo que llegué un lunes y no era allí, llegué martes, nada, llegué miércoles y me dijo que no, el jueves era la reunión, pero me hizo llegar los 3 días antes el pastor para ver si yo estaba decidido. El 4º día me metí. Y cuando me metió a la reunión, ellos trataron los temas principales. A la mitad de la reunión llegó y me dijo: entre pues, me dijo, ya era para otras cosas, y siéntese ahí en la esquina. Y me senté en un banquito. Y desde ahí estaba viendo toda la reunión de los obreros y oyendo todo lo que estaban diciendo. Solo me acordé de José y Matías. Pero cuando estaba ahí un día, empezaron a adorar.
y profeticé la primera vez ahí. En medio de los pastores profeticé. Y el Señor le habló a un hermano. Al final el pastor se me acercó y me dijo: Dios me estaba confirmando el ministerio, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo al fondo ni sabía qué era toda la profecía, pero profeticé la primera vez en medio de pastores. ¿Y usted cuándo va a profetizar? ¿Cuándo va a hablar en lenguas? Lengones si son algunos aquí. Pero ¿cuándo va a hablar en lenguas? ¿Cuándo va en serio a afirmarse de un solo, a buscar a Dios aquí? ¿Cuándo va a venir aquí y sus profecías van a honrar la iglesia? ¿Cuándo sus hablar en lengua, el discernimiento del espíritu o las sanidades, dones de sanidades? Dice, si usted lo lee ahí en la palabra, dice, y a otro, dones de sanidades. Lo dice en plural. ¿Cómo lo dice? Es decir, que Dios le puede dar la capacidad de sanar enfermedades leves, como ir a sanar enfermedades terribles también. Lo que sea, los dones. Que sus manos, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero usted no quiere. Pero le pregunto, ¿qué hay pues? Dígalo conmigo, ¿qué hay cuando reunís? Hagámosle esa pregunta a todas las iglesias del Salvador. ¿Qué hay pues cuando reunís? Lo que hay es un montón de hermanos desanimados, acabados, fríos, tibios, primos de Judas algunos, que no dan el diezmo, mediocres que no quieren servir, otros que creen que esto es una locura o creen que es muy aburrido. El aburrido es usted, porque no ha entrado a la dimensión que el Señor quiere, y no ha entrado porque usted está ignorando lo que Dios no quiere que ignore. No quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Y fue lo primero, cuando yo oí de Espíritu Santo en la iglesia, fue lo primero. Yo no sé por qué un montón de jóvenes aquí, hermanos, me oyen hablar del Espíritu y lo veo bien chévere, entran. Yo no, solo oí que había Espíritu Santo y empecé a pedir el bautismo del Espíritu, y a pedirlo y a pedirlo y a pedir: bautízame, lléname, Señor, bautízame. Una gritada que me pegaba yo en la iglesia, sometidas, ayuno, búsqueda, entrega, hermano, consagrado. Y no me daba cuenta que en la búsqueda del Espíritu Santo yo me estaba consagrando a Dios. Y me fui a predicar. Y lo pedía. Y me acuerdo que me reunía en los cultos de jóvenes con los hermanos esos, y el presidente de la juventud predicaba y hablaba. Y cuando nos íbamos a predicar, siempre pasaban a testificar a otros, y pasaban a testificar a otros y a otros. Y yo quería hablar, quería testificar, tenía un buen testimonio, pero no me dejaban. Y fui otra vez, y fuimos como a 14 actividades. La última que hicimos fue detener todo el tráfico en el Boulevard del Ejército en ese tiempo. ¿Y qué pasó? No me pusieron a predicar. Entonces yo dije: no, y aquí ya no. Fui a prestarle un megáfono de 24 baterías a un hermano, y que por cierto no me recuerdo si se lo devolví. Pero no fue para otra cosa, fue para predicar la palabra. Amén, hermano. Fue para predicar la palabra. Pero me fui a predicar al Zurita, al Tineti, al Centenario, al Parque Libertad. Y esto me daba gusto predicando. Y como estaba nuevito en las cosas del Señor, miraba a unos pastores y evangelistas en la televisión. Y como uno nuevito quiere imitar a todos, a veces me paraba igual allí mi suagar. Así le decía aquel, ¿verdad? Planteando. Pero yo solito, nadie atrás apoyándome. Pero la onda es que yo lo hacía, pues, ¿o no? Después ya fui agarrando la identidad. Pero ¿qué pasó? Que un día de tanto pedirlo, nada. Y me sentí decepcionado. Normal, vi un joven, me fui al cuarto y le dije: Señor, ya no voy a predicar aquí. Y yo estaba nada más como miembro y todo. Y le dije en el cuarto: Señor, ya no voy a seguir predicando, así que te entrego el ministerio callejero. Pues era callejero. Y le entregué el ministerio callejero. Me acuerdo que 2000 tratados los puse en la cama. El megáfono, que hasta allí fue la última vez que me acuerdo. El megáfono, ahí lo puse en la cama. Y me sentí a llorar, pero me sentí hecho leña. Y le voy a decir por qué me sentí hecho leña. ¿Quieren que se lo diga? No, esto más se lo voy a decir. Me sentí hecho leña porque el Señor bautizaba a un montón de jóvenes y a un montón de gente en la iglesia, y después de bautizarlas se iban a sentar a la silla y nunca más volvían a hablar en lenguas y nunca más volvían a predicar. Y yo le decía: ¿por qué le diste a ese y a mí no? ¿Por qué le diste? Mira, si ese renacuajo no hace nada. Mira si aquella mujer chambrosa, ¿y para qué la bautizaste, Señor? Me peleé con él.
Después me decían que una hermana había recibido sanidad y que había recibido milagros por no sé quién, y la otra persona ni sabía qué es lo que tenía. Me sentía mal. Le digo, Señor, ¿y por qué le das al otro y a mí no? Y a mí no, ¿por qué no? Y a mí no, ¿por qué? Ya no. Y la aventé. Y yo tenía un piano viejo y me fui a tocar a Dios a la gloria. Empecé a tocar así, pero ya como fuera de onda. Yo ya no voy a predicar, ya no. Y empecé primero con la música de Beethoven. Como yo estaba estudiando música en esos días, empecé a hacer como ejercicio de Beethoven. Y bravo, y reventándola. Y de repente me acordé cuando di una nota, a Dios sea la gloria. Y empecé a cantar a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios. Me dio una tristeza, hermano, como que me había dejado la novia, como que me habían quitado lo más bello del mundo. Pero a llorar con una tristeza, me sentía despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que había escondido el rostro de mí el Señor. Me sentí hecho leña en mi juventud. Y empecé a llorar como que era niño. Pero todo el dolor era que por qué yo no hablaba en lenguas y los demás sí. Y por qué los demás que recibían hablar en lenguas no hacían nada y yo andaba predicando. Mire, hermano, y lo voy a contar y con eso quiero orar. Yo estaba cantando a Dios sea la gloria, pero despidiéndome. Entró un calor en mi cuerpo, pero tremendo. Se fue hasta los pies. Y reventé hablando en lenguas, pero como usted no tiene idea. Empecé a hablar en lenguas y caí al suelo. Y empecé a hablar en lenguas y hablaba en lenguas, pero con una libertad de hablar en lenguas. El Señor me estaba bautizando a mí solito en el cuarto. Y hablé en lenguas como hora y media. Hablé en lenguas sin parar. Yo me acuerdo que todavía abrí la puerta, había una señora y al hablarle, yo le quería hablar en español y le hablé en lenguas. Y la señora se asustó y lo hizo así feo, porque yo hablé, estaba tan lleno del Espíritu ese día y tan poderoso, pero bien sudado. Estaba en una camiseta blanca, me acuerdo. Y entonces salí y las únicas palabras que se me vinieron a la mente, ¿sabe cuáles fueron? Es que ya estaba en esta onda. Le dije, hoy sí agárrate, diablo, le dije yo así. No se me olvida. Tremendo. De ahí empecé a llegar a la iglesia. Y como que aquel sabía que yo era bautizado, ese día siguiente, domingo, me pusieron a testificar en Quesaltepeque, y empecé a testificar. Y era un testimonio, pero yo empecé a predicar, era testimonio, yo empecé a predicar. Y empecé a predicar y a predicar y a predicar y a predicar. Y el presidente atrás me decía, amén, 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 amén. Ya, que parara, yo hablando y hablando. Y le digo, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Y pasan 50 de un solo. 50. Yo me quedé viendo y dije 50. Y pasaba una señora, una señora de un canasto, unos policías pasaron y aceptaron al Señor. Y entonces, y me hizo así. Oiga, el presidente lo que me dijo, no era tiempo de hacer el llamado, me dijo así. Es decir, que ese indio no me ponía porque me tenía envidia. Por eso no me ponía el tiempo pasado. Entonces ahí entendí que había choque con él. Entonces me hice a un lado. Pero desde ese tiempo empezamos a salir a predicar con otros hermanos. Pero qué gloria. De allí nos juntábamos a orar y profetizaba uno, profetizaba el otro, profetizaba. A veces hacíamos cultos de 10 profecías para ejercitar la profecía. La Biblia dice que son 2 a lo más 3, ¿no? Nosotros nos damos 10 profecías. Dele, siga, profetizaba el otro, y el otro y la otra hermana llorando y otro profetizando. Era terrible eso. ¿Qué es lo que va a pasar esta mañana aquí? ¿Cuántos dicen amén? Hablar en lengua, sanar a los enfermos. Cuando yo empecé a sanar a los enfermos, uno se siente diferente. Ya con más autoridad, con más seriedad. El respaldo, la unción, el respeto, la vida. Uno se vuelve más importante y más interesante para la iglesia. Y la bendición es mayor. Primero decidir que yo quiero ser una persona obediente a Dios. Tengo que congregarme y servir en un ministerio, estar bajo la autoridad de un pastor, ser obediente. Y segundo, ser de bendición a la iglesia. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene revelación, tiene dones. Hágase todo, hágase, dígalo conmigo. Es decir, que hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Hágase.
que hágase, como cuando el presidente dice hágase tal decreto, hágase esto. Entonces igual nosotros, aquí tiene que haber eso, aquí tiene que haber que después de la alabanza y la adoración tiene que haber lenguas. A mí me gustaría pararlos a todos porque hay que poner orden. En la iglesia de Corintios, sabe que Pablo tuvo que mandar esta carta para ordenar los dones del Espíritu, porque habían demasiados. Él tuvo que mandar porque profetizaban 40, profetizaban 20, hablaban en lenguas todos, hacían milagros todos. Y Pablo les dijo: no, hombre, así es, porque los amigos llegaban y se asustaban al ver tanta gente hablando en lenguas y todo. Entonces Pablo les dice: miren, profetice 1 y 2 y a lo más 3 y por turno. Esos los que profetizan, y los profetas también que tengan revelación 1, 2 y a lo más 3 y por turno, porque Dios es un Dios de orden. ¿Se imagina que Dios tuvo que decirle a Pablo que fuera a ordenar la vida sobrenatural de la iglesia? Porque era demasiado. Todos hablaban en lenguas, todos profetizaban, todos llenos del Espíritu Santo. Es que esa es la iglesia que yo sueño también aquí en Rema. Es la iglesia que yo sueño, que todos estén llenos, que todos tengan dones, que todos adoren, que todos sean gente usada por Dios. Mi sueño, Dios, concédemelo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, póngase de pie esta mañana, levante las manos al cielo, dígale: Señor, dame tus dones. Y este programa ha sido de bendición para tu vida, y hoy quieres entregar tu vida al Señor Jesús. Ora conmigo y repite esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero ahora me arrepiento. Abro mi corazón y te recibo hoy como mi único Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar en la cruz. Gracias por salvar mi alma hoy. Por Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración y quieres ayuda pastoral, contáctanos a rema-esa@hotmail.com o visítanos a Pasaje La Granjita, número 17, San Antonio Abad, San Salvador. Que Dios te bendiga.